Bienvenidos a Historias de Giorgio Parlani. En esta ocasión, nos adentramos en los rincones más oscuros del universo mutante, en la vida de un ser cuya apariencia refleja el tormento de su alma, Glob Herman, monstruo, víctima, o quizás algo mucho más complejo. Glob Herman. Un hombre que susurra la tragedia desde las sombras. Su piel, dicen, es de bioparafina transparente, como cera viva que se retuerce con cada latido de su corazón. Imaginen la carga de llevar ese peso, de ser observado con horror y fascinación a partes iguales. Es cierto, su aspecto es una ventana o una mente torturada. Pero, ¿qué lo llevó a ese punto? He oído susurros, historias de una infancia robada, de experimentos crueles que lo transformaron en lo que hoy es. ¿Ah, sí? Se dice que fue en un laboratorio clandestino oculto en las entrañas de una ciudad sin nombre, donde le arrebataron su humanidad. Es una teoría intrigante. Si fuera cierto, explicaría la ira que lo consume, su sed de venganza contra un mundo que lo rechaza. Pero ¿contra quién se dirige esa furia? Algunos creen que Glob busca a los responsables de su mutación, que cada acto violento es una pieza de un macabro rompecabezas para llegar a ellos. Pero si esos rumores son ciertos, ¿por qué unirse a la escuela de Xavier? ¿Acaso no sería un lugar lleno de los que le recuerdan su dolor? De aquellos que Sidar, a pesar de sus buenas intenciones, lo miran con recelo. Quizá buscaba algo más que venganza. Quizás un atisbo de esperanza, la posibilidad de controlar ese fuego que lo consume. Y quizás buscaba un refugio, un lugar donde sus poderes no fueran un estigma, sino una herramienta. La escuela de Xavier, a pesar de sus contradicciones, siempre ha sido un faro para los mutantes marginados, para aquellos que no encajan en ningún otro lugar. Sin embargo, Glob no encontró la paz en la escuela. Su rebeldía, su rabia contenida, lo empujaron a unirse a la pandilla Mega, un grupo de mutantes radicales que veían la violencia como la única respuesta al odio del mundo. Es ahí donde Glob desata su furia contra la humanidad, participando en ataques brutales contra los Umean, esos cazadores de mutantes que trafican con sus poderes. En la pandilla Omega, Glob encontró una camaradería oscura, una hermandad forjada en el dolor y la marginación. Pero incluso entre ellos, su apariencia lo convertía en un Taria, un recordatorio constante de la monstruosidad que la humanidad había creado. Y es en ese caldo de cultivo de odio y resentimiento donde se gesta la tragedia que marcaría a Glob para siempre. Una persecución a través de las calles de Nueva York, con las llamas lamiendo su cuerpo de cera, mientras los X-Men intentan detener su furia. Al final, atrapado en un callejón sin salida, es encapsulado en cemento. Una prisión fría que refleja su propio aislamiento. Un final simbólico sin duda. Encerrado en esa coraza gris, Glob se enfrenta a sus demonios, a la culpa por sus actos y al dolor de su existencia. ¿Qué pensamientos lo atormentan en la oscuridad? ¿Arrepentimiento o un odio aún más profundo? Es una pregunta que nos deja sin aliento, que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué haríamos en su lugar. ¿Podríamos encontrar la redención después de tanta oscuridad? ¿O la cera que nos compone se endurecería hasta convertirnos en monstruos? Dice que el cemento no solo aprisionó su cuerpo, sino que también congeló su alma años después. Cuando Lobezno lo libró de su prisión, Glob ya no era el mismo. La ira se había transformado en una tristeza profunda, una resignación ante un destino que parecía inescapable. Es como si la experiencia lo hubiera vaciado por dentro, dejando solo una cáscara de lo que fue. Me pregunto si Lobezno al liberarlo buscaba redimirlo, o simplemente utilizarlo como una herramienta más en su cruzada personal. Es difícil discernir las intenciones de Lobezno, siempre envuelto en un halo de misterio y violencia. Pero lo cierto es que Glob, al unirse a él en la escuela Jean Grey, se embarcó en un camino incierto, una búsqueda desesperada de un propósito en un mundo que le había dado la espalda. Y en esa escuela, en ese crisol de jóvenes mutantes, Glob se enfrenta a nuevas pruebas. La brutalidad del entrenamiento de Lobezno, las constantes peleas con sus compañeros, lo empujan al límite, obligándolo a confrontar sus propios miedos y debilidades. Logró encontrar un atisbo de paz en ese ambiente hostil. Hay quien dice que Glob, en esos momentos de dolor y soledad, desarrolló una conexión especial con la naturaleza, con la fuerza primigenia que late bajo la superficie del mundo. Se cuenta que pasaba horas en el bosque que rodea la escuela, hablando con los árboles, sintiendo la tierra bajo sus pies, buscando una conexión que le era negada en el mundo humano. Es una imagen conmovedora. Un ser de cera buscando consuelo en la tierra, en la savia que recorre las venas de los árboles. Pero fue suficiente para calmar la tormenta que rugía en su interior. Parece que no.